Feliz mañana, hermana Solange. Feliz semana, hermana. Dios le ¿Me bendiga. oye? ¿Me oye, Claro que hermana? sí. Bien, Ah, muy bien. perfecto, perfecto. Sí, podemos orar y entonces empezar con el tema. Rumana, obviamente, de maneira me compreender, nos mensagem rumana que te viva e vida de campo, aí na estado Sucre, pois tem algum trabalho de plantação para vai assim depois de tema, pois nós não vai ter nele muito largo com hobby pergunta, pois aí preparar a pergunta segundo o tema também, para maneira nós slide af com o tema, vou por assim pergunta, aí eu vou contesta e para nós por dar oportunidade para seguir com su labor no dia. Yo le estaba diciendo a los hermanos, hermanas Solange, que como ustedes viven por allá en el campo, muy adentro, están Ajá. siempre ocupados con el campo. Entonces, vamos a escuchar su estudio, Ujú. tomamos las anotaciones y preguntamos en la sección de preguntas. Am, las preguntas van a ser breves para que usted pueda devolverse para el trabajo con su esposo. Ok, Entonces, hermana, puede guiarnos en una palabra de oración y empezamos de una vez. perfecto. Amantísimo Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, te alabamos y te glorificamos, Señor Dios Todopoderoso. Aquí estamos dándote las gracias por la noche que nos diste para dormir y descansar. Y en este nuevo día te agradecemos por la vida y te suplicamos en este momento que sea tu Espíritu Santo obrando en cada corazón de cada hermano que está conectado en este grupo. Y a mí, Señor, que me acompañe también tu Santo Espíritu para hablar palabras de vida, palabras de verdad, palabras de vida eterna. Que tu palabra, Señor, sea bendecida en este momento. Bendice a cada uno de tus hijos que conforman tu pueblo en la ancha faz de la tierra. Acompáñanos y guárdanos en este momento, porque son favores que te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Empezamos. ¿Listo? ¿Listos? ¿Estamos listos? Ok. Bueno, hermana, el tema que vamos a tratar hoy es un tema referente a una polémica que se presentó aquí en Venezuela. El tema que nós vai estudar a ver humana en cuanto a una polémica que ha sucedido allá en Venezuela. Eh, Hay un grupo de hermanos que tienen un proceso disciplinario por los hermanos afirmar sus creencias que tienen basadas en las Sagradas Escrituras. Tem uma situação trabalhando agora aqui na Venezuela, caminho romana de um processo disciplinário para motivo que não apara para princípio não de não fé. Okay. Es un grupo de hermanos de la Iglesia Central en el estado Mérida de aquí de Venezuela. Tá um grupo de romana que está ubicado em igreja na Mérida Central, aí na Venezuela. Mm. Y el problema, la polémica o el problema que se presentó es que los hermanos afirman y están convencidos que los hermanos afirman y están convencidos que el pecado es una elección y transgresión de la ley. El pecado es una elección y transgresión de la lei. Lo que te pasa, o humana que guarda disciplina, tapa sobre nanta para arriba, cupica, ta un escojo, ta escoge, gente ta escoge para se picar, y cupica, ta transgresión de ley, o sea, cupica, ta quebramento de lei de Dios. Para esse assunto aqui, nanta basic ta guarda disciplina. Ese fue el primer punto. Y el segundo punto
Esse aí estava até primeiro ponto. É de 2 pontos, tá? Es que cuando Cristo vino aquí a la tierra, experimentó la tentación como cualquier ser humano. Ese es el segundo punto, que É de cuando dois. Cristo vino a la tierra, toda la tentación que el Señor experimentó, la experimentó como cualquier ser humano. É de 2 pontos, tá? Que hora que Cristo Jesus, nosso Salvador, a era aqui, ela experiencia tentação mesmo com qualquer ser humano. Esse aí é de 2 pontos que não a enfatizar para qual não tem disciplina agora aqui. Por esto los hermanos están en un proceso de disciplina, porque los pastores dicen y alegan que los hermanos están equivocados en esas creencias. Tapi motivo aqui não tem disciplina para sobre o pastor na em questão também isso que não. É humano está equivocado em assunto aqui. Y si alguna persona cree, dicen los hermanos, si alguna persona cree E é humano também, que, se alguma pessoa está querendo, que nosotros no podemos vivir sin pecado, está en contra de la palabra de Dios. é humano que também, se um gente está pensar, o nós, como cristiana, não por viva, sem pecar, está contra a palavra de Deus. Y hoy, eh, mediante el estudio que vamos a tener, entonces nos voy a tener una reacción con referente a esta polémica que se ha presentado aquí en Venezuela. Essa aqui está uma polêmica, vou apresentar o mês da Igreja Adventista aí na Venezuela, Anto Roman Solange vai reaccionar riba a posição aqui que a Igreja Adventista atuma, pastor nang anto para disciplinar o grupo de Romana aqui. Eh, Hermano, nosotros tenemos que estar convencidos que esto que alegan estos pastores es una doctrina católica romana. Romana, nós me está convencido e meinta, que é lo qual que é pastor nang Adventista aqui, tá para pé, esta disciplina é romana, eigenlijk não está parando para doutrina que está católico e romano. Y la apoyan las demás denominaciones religiosas. E outra denominação religiosa também está apoiar a posição aqui. Ahora, hermano, yo hago una pregunta. Agora, romana, me hace uma pergunta. ¿En qué se ha caracterizado la Iglesia Adventista del Séptimo Día desde su existencia? Por de existência de igreja adventista, qual estava a característica de igreja aqui? ¿No es como guardadores de la ley y defensores de la misma? Nós não habilita a profilar como guardador de lei de Deus ¿Y defensores de la misma? e defensor também de lei de Deus? Si hoy se levantan pastores que ponen en disciplina a estos hermanos por creer esta verdad, entonces ellos apoyan la doctrina católica romana. Germendi, si awe tim pastor ng kutalanta, pa disciplinar humanang, kuta kere kunos meste guarde mandamento nan di Dios, anto yori que pastor na kita bezig ta hasi, nanta apoyando doctrina kuta católico ita romano. Porque de la Iglesia Católica es que sale esta creencia de que el hombre no puede vivir sin pecado. Pa sobra ta catolicismo tinha doutrina aqui, kuta sinha, ku gente no po viva sin asi picar. Y aparte de eso, las demás denominaciones religiosas
dicen, las demás denominaciones religiosas dicen que nosotros somos salvos por gracia y que la ley está abolida. para sobra outra denominação também, protestante, que aí tá querer e tá sia, que gente tá salva para graça e que lei não tá existir mais. Ahora, esto es lo que dice la Biblia según la Iglesia Católica y las demás denominaciones religiosas. Tá, ¿Es consigo esto? bem, Bisa? Segundo a maneira a Igreja Católica tá para pé e outra denominação religiosa? Aquí cabe Absolutamente. un, aquí cabe un no rotundo, ¿verdad que sí, hermana? Claro que sim, minha irmã. Ok. Empezamos entonces acá. Nosotros, hermanos, nosotros sí somos salvos por gracia. Então, nós estamos começando aqui na Iori, com a frase aqui, de verdade, nós estamos salvados para graça. Exacto. Pero tenemos que guardar los mandamientos Pero nós temos que guardar o mandamento, não? y llevar una vida sin pecado, E riba, vida sem pecar, porque eso es lo que Cristo pide para sobretecer. E Cristo está viva. a los que quieren ser salvos. Y eso es lo que Cristo pide a los que quieren. Ser salvos. Sí, entonces, ese Jesús está pidiendo a gente que está salva. ¿Podemos repetir este párrafo nuevamente, hermana? Claro que sí, nos puede repetir a Okay. trove. Nosotros sí somos salvos por gracia, Nos, de verdad, está salva para gracia. pero tenemos que guardar los mandamientos Pero nos tiene que guardar el mandamiento, ¿no? y llevar una vida sin pecado, Y va vida sin pecar, porque eso es lo que Cristo pide para sobrata. Ese Jesús está pidiendo, a los que quieren ser salvos. na están cuqueta salva. Perfecto. Y nosotros como adventistas del séptimo día, Y nos, como adventistas en el 7 día, nos hemos caracterizado nos ha caracterizado nos mes como defensores de los mandamientos, como defensor del mandamiento de Dios. no porque a nosotros se nos antoja, No pasó un quedar con nosotros, sino porque escrito está. sino para sobra para escribir. Ok. Para explicar de que nosotros somos salvos por gracia, pero que eso no quiere decir que no vamos a guardar los mandamientos, vamos a empezar desde el principio. Para nos explicar, que gente está salva para gracia, pero que sin embargo nos mester guarda el mandamiento de Dios, nos va a explicar comenzando por el principio. Vamos al libro de Éxodo. Libro de Van, Éxodo. van na book de Éxodo 31:18. 31, versículo 18. 18. Dice la palabra del Señor, La palabra de Dios te avisa, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, e ela mira Moisés, ora ela acaba de papo com o Senhor, e baseiro de Sinaí, 2 tablas del testimonio, dos tablas de testemunho, tablas de piedra escrita con el dedo de Dios. tabla de pedra, escribi com o dedo de Deus. Muy bien. Esas tablas estaban escritas con el dedo de Dios. Y E tabla Éxodo, aqui, estava escribi ujú, com o dedo de Deus. Éxodo 32 del 15 al 16, Éxodo 32,
de 5, de 6. Dice la palabra del Señor. Y volvió Moisés y descendió del monte, Eta bisa e Moisés abira barra for de Ezero, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, pues dos tablas dan de testimonio den su mano. las tablas escritas por ambos lados. E tabla nan, utaba ta skirbi na tur dos banda. De uno y otro lado estaban escritas, Nan taba ta skirbi na es un banda y na e otro banda. y las tablas eran obra de Dios. Y e tabla nan taba ta Dios su obra ¿De quién era la obra, hermana? de Dios. Eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y escribimento taba ta Dios su escribimento graba riba e tabla nan. Podemos ver aquí en el libro de Éxodo que Nos por mira aquí nan, en el buque de Éxodo, esta era una escritura de Dios y era una obra de Dios. pues aquí taba ta una escritura de Dios y estaba ta una obra de Dios. Muy bien. Esta obra que Dios le estaba entregando a Moisés, nosotros sabemos que son los 10 mandamientos que nosotros encontramos en Éxodo 20. No sabe, pues mandamiento nan aquí, como Moisés a recibido for de Dios, no está hayan back den e 10 mandamiento nan. Muy bien. Y en esos 10 mandamientos nosotros sabemos que tenemos, no tendrás dioses ajenos, no tendrás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás. Esos son los 10 mandamientos que Dios había escrito con su dedo y se lo había entregado a Moisés. Esa es una obra de Dios. Sí, pues nos manda bisa ku e 10 mandamiento nan no está hayan den Éxodo 20, comenzando por de versículo 2, teco versículo 17, y esta bisa como no timar de otro Dios delante del Señor, no traja ni una imagen grabada, no adoranan ni sirvinan, Unos no mester usa nombre de Señor nos Dios en vano, unos mester guarda el sábado, unos mester honra nos tata y nos mama, unos no mata, ni comete adulterio, ni horta, ni lantatas falso testimonio contra prójimo, ni codicia, etc. Esa aquí nantur, ta lo que es 10 mandamientos, ta bisa y ta e obra como Moisés a recibir for de Dios mes. Perfecto. Después que Dios le entrega a Después que Moisés Dios, después que Dios entrega a Moisés, esa obra que él hizo con sus manos, obra aquí. O ela crea cosa humana. ok, vamos a hacer énfasis en dos códigos que estaban establecidos en esa obra de Dios. Vamos a resaltar dos. Todos son importantes, pero vamos a resaltar dos. Ture 10 mandamentos nada importante, Ujú. pero nós também pone énfasis riba 2 puntos a menta. El cuarto mandamiento que dice, acuérdate del día de reposo, sabemos que allí prohíbe da una advertencia que no debemos hacer ningún tipo de trabajo porque ese día está santificado y bendecido. Eta manda-nos na de 4 mandamento, versículo 8. Uta bisa pa corda riba dia de sábado para santificar. Den mandamento eta bisa, riba e dia nos no mahasi ningún trabalho. Ok. Y el séptimo, el número 7, dice, no cometerás adulterio. E de 7 mandamento, tabisa conosco no mester comete adultério. Ok. Vamos a ver
¿Cuál fue la orden que dio el Señor después que le entregó los mandamientos a Moisés? Bang wakawar, kwata e orden, o Dios aduna, después que la aduna Moisés e 10 mandamientos na. Y vamos a buscar en el libro de número 15, el libro de número, Você vai buscar e orden e buque números, capítulo 5, ajá, número 15, versículo 32 al 36. versículo 32 para 36. Ujú. Estando los hijos de Israel en el desierto, Mientras que Yuna de Israel estaba en desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. na hay un hombre que estaba piqui palo, riba día de sábado. Y los que lo hallaron recogiendo la leña, Y están con ahí piqui palo, lo trajeron a Moisés y Aarón na trece para Moisés y Aarón, y a toda la congregación, y na entera congregación. y lo pusieron en la cárcel, Y nan haceré, porque no estaba declarado para sobre ainda não a decidir, qué se le había de hacer. que comester hasi cune. Y Jehová dijo a Moisés, después que Moisés habló con Jehová, Jehová le dijo a Moisés, E depois que Moisés a papia com Jeová, Jeová avisa a Moisés. irremisiblemente muera. E hombre, Mr. Ward matar seguro. ¿Cuál fue la sentencia, hermana? Muerte segura. Ajá, Faltaba de eso, sentencia, muerto seguro. muerte segura. A- irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Laga e hombre guarda matar seguro, inteira congregação este piedre, o piedra, para fora de acampamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Pese a inteira congregação arribe para fora de acampamento e a piedra com piedra, te ora com ela muri, mescos que o Senhor amanda Moisés. Muy bien. Deuteronomio, vamos a buscar el libro de Deuteronomio 22, Deuteronômio 22, del 22 al 24. 22 para 24. Muy bien. Y dice acá, si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. É da visa, em Deuteronômio 22, versículo 22, se raia homem está dormindo com uma mulher casada, e ora não tur dois mester muri, El hombre que se acostó con la mujer tanto é homem que a dormir com a mulher, y la mujer también, e a mulher também. así quitará el mar de Israel. Assim é, lo quita a maldade for de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, Se tem muita mulher que está virgem, senhorita, que está ajá, comprometida com homem, y alguno la hallare en la ciudad e se gente topa den stad, e, y se, e outro homem aí den stad e dorme com ele, y se acostare con ella, e dorme com ele, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad e ora você lo saca todos riba na porta de stad, y los apedrearéis y morirán. e você lo piedra na e não lo morir.
la joven porque no dio voces en la ciudad, É muita mulher para sobrar e não há grita para ayudança den estado. y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. E é homem para sobrar ela violar esposa de su prójimo. Así quitaré el mal de en medio de ti. Assim na bome cerquita é maldade for de meme de bolso. ¿Cuál era también la sentencia para el que cometiera adulterio, hermana? Teniam que morir. Na mistera morir. Hágale la pregunta a los hermanos. Romana, qual estava a sentença para o caso aqui? Romana? ¿Usted? Morto. Morto. Dicen que ellos tenían que morir. Exactamente, perfecto. Esta sentencia estaba dada para todos los que quebrantaran la ley. Essa aqui La é a sentencia, sentença que estava do na turco, estava quebra, a lei de Deus. y la sentencia era muerte, E a sentença estava morto. porque el que quebranta la ley está en pecado. Dico, para sobre isso que quebra a lei, está dentro pica. Eso es lo que nos dice Primera de Juan 3:4. Essa aqui, Bíblia te diz nos de 1 Juan 3, 4. Lo hemos leído muchas veces Não se lê erro, Pibia. y dice así: todo aquel, Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, Tu rende, puta comete pica, ta quebra a lei também. pues el pecado es infracción de la ley. Pues, pica, ta quebramento de lei. ¿Están equivocados los hermanos de Mérida? A ue pergunta também. Era humana na Mérida, nanta kibuka? No lo están. Exactamente, no lo están. Eso es correcto. Ahora, vamos a estudiar Amén. un episodio Sí. Pues, acerca de un episodio que tuvo el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, una experiencia que vivió el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, que nos va a demostrar a nosotros si porque somos cubiertos con su gracia estamos libres de cometer pecado. ujú. Pues era humana de Mérida Central está correcto o incorrecto, nanta correcto, según lo que nos estudia aqui. Pero agora, vai conosco um episódio que toma lugar da vida de Jesus, ora estava a ribatera. Então, aqui não, nós estamos agora, se de verdade, ora que nós está cobrir para a graça de Deus, que nós podemos picar toch, vamos aqui. Vamos a buscar Juan 8 del 1 al 11. Van de Juan 8, versículo 1 de 8. Testamento Nuevo. Al 8 del 1 al 11. Ajá. Juan 8, 1 de Jesús. Ok. Y empezamos la lectura. E nós está começando. Y Jesús se fue al monte de los olivos E Jesus abai na Ecero de Olive, y por la mañana volvió al templo. e mainda temprano ela volve bem templo. Y todo el pueblo vino a él. E enter o pueblo a bem cerca de. Y sentado él, E ela cinta, les enseñaba. e estava assim, né? Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. E escriba não, e fariseu não, a trece uma mulher, o aguardo ranhar, tá cometer adultério. Y poniéndola en medio, E ora não a pone para mei, le dijeron: não avise, Maestro, maestro,
esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. É mulher aqui, a guarda rainha, tá cometer adultério. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. E a ordem é lei. Moisés ordena nos pa piedra moenan asina. Una pregunta hago, hermana. ¿Era a la mujer sola que había que apedrear o a los dos? Tremenda pergunta. É pergunta também ao. Tá é mulher só tava a cometer adultério of mister a piedra turdos, que me ende que tava junto com ele em adultério. Y prestemos atención a lo que dice acá. E vamos pagar atenção para o que está bisa aqui, não? Tú, pues, ¿qué dices? Ah, bonto, que como tá bisa? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. E essa aqui não tava tá bisa para pôr Jesus na prova, para não por aí motivo para acusar. Ellos sabían que la ley decía que había que apedrearlo a los dos. Não tava tá sa, o lei tava tá bisa, o mister a piedra nan dos, tanto é homem como é mulher. Si Jesús decía inmediatamente que sí, que a la mujer había que apedrearle, hubiese entrado en polémica con ellos, porque la ley decía los dos. Sí, sí. Si Jesús avisa, sí, verdad, me se piedra, ¿no? Lo el adrente de polémica con el fariseo, ¿no? Pa sobra mester a piedra, ¿no? Turdos. Esa es hombre muy. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, Mas Jesús, a bek abou y esquibi con su dede, riba suela. escribía en tierra con el dedo. El esquibi de entera con su dede. Y como insistieran en preguntarle, Ma ora nan a queda puntre, enderecé, les dijo, el alanta para y avisa, ¿no? el que de vosotros esté sin pecado, Es sea un, el primer, si es un divorcio que está sin picar, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. la gueta es un dipromé que te tira un piedra riba ye. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, Y la bug abau atrobe y asquibi riba suela, siguió escribiendo en tierra. y el asigi skibi riba suela. Pero ellos, Pero ahora nan atende esaki, al oír esto, ahora nan atende esaki, acusados por su conciencia, acusa panan consensi, si ellos estaban acusados por su conciencia, quiere decir que ellos también estaban en pecado. si nan tabatawaru acusa panan consensi, significa kunang tambe tabata dempika. Empezaron a salir uno a uno, salían uno a uno, Nan kumisa salibay, uno pa uno. comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Começando for de eso más viejo, te están más yo. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y ta solamente Jesús a queda y es mujer que estaba para mei. Enderezándose Jesús Jesús alanta para y no viendo a nadie sino a la mujer, y siendo que no mira ni gente, pero solamente es mujer, y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? anto Jesús apunta es mujer. Mujer, una esnanta que te acusaba. Ninguno te acusó.
ninguno te condenó. Nenhum gente não ha condenado, nenhum gente não ha acusado. Ella dijo, ninguno, Señor. E Emue avisa, ni uno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Ere Jesús avise, a mí tampoco no está condenado. ¿Qué puso el Señor Jesucristo de manifiesto ahí, hermana? Misericordia. La gracia. Amém. Háganle la pregunta a los hermanos. Romanan Kiko, Dios a pone, Kiko aguarda un manifestador de Jesús aqui não, pacu e mulher. Romana ti? Sí, mi hermano, Tu gracia y amor. misericordia. Gracia y misericordia, dicen ellos. Amén. Exactamente. El Señor puso de manifiesto aquí la gracia. Amén. Correctamente. Aqui não, Dios a pone de manifiesto e gracia de Dios. Aquí está la respuesta de lo que es la gracia. Exacta e contesta de lo que significa gracia. La gracia es el perdón inmerecido que nos da Cristo. ¿Qué es la Gracia, gracia? Ajá. gracia da e perdão que nos não merece, pero que Jesus está dando a nós. Porque esta mujer Para sobre a mulher aqui, merecía ser condenada y muerta, estava a merecer de guardo condenar e morrer. porque ella estaba en pecado Para sobre estava a dempicar y la paga del pecado es muerte. E a pago de exactamente, picar está morto. exacto. Entonces, ¿qué merecía esa mujer en ese momento, hermana? La muerte. Pues Kiko e mulher estava a merecer na e momento na aqui minha humana, Muerto. la muerte. Es la muerte. ¿Y qué puso el Señor Jesús de manifiesto? E Kiko Jesus a manifestar Gracia. La, la gracia. sua Eso fue gracia. la gracia. Ahora, el Señor a esa mujer la cubrió con su gracia. Quermen e mulher aqui, Jesus a cobrir-lhe com sua graça. Pero a la final le dice algo muy interesante. Pero na final, Jesus te dice algo mais interessante mesmo. Y el versículo termina diciendo, vete y no peques más. E o versículo te termina avisando, vai e de agora para diante não peca mais. Porque para ser salvo, hermana, Para sobra para nós te salvar, nosotros necesitamos nós temos ter apartarnos del pecado apartar-nos mais fora de pecar y darle cumplimiento a la ley. e nós vamos ter cumprir com a lei de Deus. Si nosotros decimos que no podemos vivir sin pecado, Se nós te avisa, nós não por viva, sem assim pecar, estamos en contra de la palabra de Cristo. nós também contra a palavra de Deus, maneira nós lê somente. Y pondríamos a Cristo como mentiroso e injusto. E ora em nós está assim, Jesus vira ganhador e injusto. Porque el Señor le dijo a esta mujer, vete y no peques más. Para sobra, Jesus avisa a mulher aqui, vai e não peca mais. Y si el Señor le dijo que se fuera y que no pecara más, es porque el hombre puede vivir sin pecado. E se Jesus avisa, vai e não peca mais, tá para sobra gente por viva, sem assim pecar. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, hermana? Claro que sim. Não está de acordo, Ribesaki, minha irmã?
Amén. Amén. Perfecto. Tenemos que tener en claro, hermana, que esta doctrina de que el hombre no puede vivir sin pecado es una doctrina que viene directamente de la Iglesia Católica porque ella es la madre. Y de allí la siguen las otras denominaciones religiosas. Nós precisamos compreender aqui, né? O assunto de visa, o rende não por viva sem racipicar, tá? Uma doutrina que também diretamente for de catolicismo. Digo, passou esta é mama. Anto, tur é outra igreja na protestante a seguir na mama. E tá para mesmo mentira. ¿Cuál es la controversia que hemos tenido con las demás denominaciones religiosas? ¿Cuál es la controversia que hemos tenido con las demás denominaciones religiosas? Da quarta é controvérsia. O nós, como adventista, não tabating sempre com outra denominação religiosa. Defender la ley de Dios, Defender a lei de Deus, que ha sido pisoteada com a ordem trapa, desde el principio, foi princípio. porque aquí el único que está interesado en llevar la contraria a la palabra de Dios es Satanás. Mas sobre é único que dahiba é batalha para vai contra de a palavra de Deus da Satanás. Satanás pecó en el cielo Satanás a peca del cielo y desde allí ha sido el gran engañador. e for de ena, ela vira o gran ganhador. Dios le dijo a Adán y a Eva en el principio Deus avisa Adão e Eva na começamento que había un engañador. que tinha ganhador. Dios le dijo, no coman del árbol porque el día que coman van a morir. Deus avisa não come dia palo, passou é dia que você come, você lo morir. ¿Y qué le dijo Satanás? E que coisa Satanás avisa Coman, come. porque el día que coman van a ser como dioses. Passou é dia que você não come, você não vira maneira Deus. Engaño. Dios dice, hay que cumplir la ley, Deus te avisa, mister cumprir com lei, y Satanás dice, no hay que cumplir. e Satanás te avisa, mês se cumprir. El Señor dice, es posible vivir sin pecado, Jesus te avisa, tá possível para viver sem racipicar. y Satanás dice, no es posible vivir sin pecado. Então Satanás te avisa, não está possível para viver sem racipicar. Contradiciendo siempre la palabra de Dios. Sempre vai Satanás te vai contra a palavra de Deus. Ahora vamos a leer otro episodio que tuvo el Señor Jesús, a ver qué dijo en este episodio. Vamos lá com outro episódio e que Jesus avisa de episódio aqui. Este que acabamos de leer nos queda claro Lo que nos acaba de ler, alaga bom claro para nós. que el Señor nos cubre con su gracia, O Senhor está cobrindo nós com sua graça, pero nos manda que no pequemos más. pero está manda-nos para não racipicar mais. Porque así como le dijo a la mujer en aquel entonces, Para sobre a maneira ela avisa a mulher, e tempo é, así nos habla a nosotros hoy. assim esta papia conosco, aue também. Cuando nos encontramos con el Señor Jesús, Ora nós topa com o Senhor Jesus, Él nos perdona, está perdonar nós, pero nos dice la misma palabra. pero está pensando em mesma palavra. Vete Vai y no peques más. e não racipicar mais. Que eso nos quede bien claro. Romana Laga, aceita bom claro para nós. Ahora, en Agora, el libro de
de Mateo 19, Mateo 19, Den e boek de Mateo 19, mm, Mateo 19, 16, 16. Mateo 19, 16, Mateo 19, 16. el Señor estuvo aquí un encuentro con otro personaje, Aqui na Jesus tem um encontro com outro personagem, trove. que es el joven rico. Escuta, é jovem rico. Y dice la palabra del Señor, versículo 16. A palavra Entonces, de Deus, está diz ajá, no versículo 16. entonces vino uno y le dijo, E orei, abim, renda seca de o avisa. Maestro bueno, Bom maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? quem conta é cos bom comi mester hasi, para me por raia vida eterno? ¿Qué quería este hombre, hermano? Vida eterna. Vida eterna. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. E orei, ela contestei, pa kiko bota puntra a mim, kiko tá bom. Pa kiko bota llama a mim bom. Se eigenlijk me de traducción. Le dio toda la honra a su padre primeramente. Ela dona su tata, ture honra na primeiro lugar. Perfecto. Aquí viene la respuesta a la pregunta. Aqui não contesta para a pergunta também. Más, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Tem solamente que tá bom. E dá ela dona ture glória na su tata prome. Mas se boque drenta vida, guarda e mandamento não. ¿Cuál fue la respuesta enfática que dio el Señor Jesucristo aquí? Qual tamata e contesta enfático? O Deus aduna e joven aqui. Romana? Qual é tabata? Bom sote. Não, outra coisa. Para guarda e mandamento não. Exatamente. Para Eso es guarda e correcto. mandamento não. Sim. Eso es correcto. La respuesta enfática que dio el Señor Jesucristo aquí, sin rodeo, sin titubeo, fue, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Que me andi sin drenta din discrepância, sin dundula, Jesus abse direct. Guarda e mandamento não. Si no había necesidad, hermana, y el Señor Jesús sabía que la ley iba a quedar abolida después de su muerte, ¿por qué manda a este joven a cumplir los mandamientos? ¿Había necesidad de eso? ¿Tenía lógica? Não, tá tem lógica. Não, não tendria. Pues, se Jesus estava sano, o depois que ele morre, e 10 mandamentos na lua do abolir, pues quitar. Que sentido é ora ele estava tendo, que ele avisa é jovem rico aqui, guarda o mandamento não para a vida eterna. Lonta tem lógica. Amém. Perfecto. Él le dijo, ¿cuáles? El joven rico está preguntando cuáles son esos mandamientos que él necesita cumplir. O homem rico está apontando, está 4 mandamentos não, que o mestre cumpre com ele. Y Jesús dijo, no matarás. E Jesus avisa, não mata. El sexto mandamiento. É de 6 mandamentos. No adulterarás. Séptimo mandamiento. Não adulterar. É de 7 mandamentos. No hurtarás. Octavo mandamiento. No horta. É de 8 mandamentos. No dirás falso testimonio. Noveno mandamiento. No lanta falso testimonio. É de 9 mandamentos. Honra a tu padre y a tu madre. Quinto mandamiento.
Honra bo mama, bo tata e bo mama, tá? É de 5 mandamentos. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. E estima bo prójimo maneira bo mês. ¿No son estos mandamientos los que estaban escritos en la tabla que Dios le entregó a Moisés? Nota é mandamento na aqui estava tá escrito é tabla não que Jesus aduna Moisés, Perfecto. Amen. correto? El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. E jovem acontece, tur essa aqui me aguarda for de minha infância. ¿Qué más me falta? Que mais me falta? Jesús le dijo, Jesus disse, si quieres ser perfecto, se boqueta perfeito, anda, vai, vende lo que tienes vende lo que botim y dalo a los pobres e duna e pobre não, y tendrás tesoro en el cielo. e lo botim tesouro tem cielo. Y ven y sígueme. E vini e segui-me. Oyendo el joven estas palabras, Mas hora que o jovem atende a palavra não, aqui, se fue triste ela vai triste porque tenía muchas posesiones. para sobra estava tá dono de roupa e propriedade. Había un mandamiento en la ley de Dios que el joven estaba quebrantando, hermana. Tava tem mandamento que o jovem estava tá quebrando, minha irmã. Sí, ¿Cuál? Qual estava tá? estaba estima cosa nada más con Dios. Ese estaba su ídolo. Amen. Ay, Dios, disculpe. Él amaba más sus tesoros que a Dios. Ese era su ídolo. Eso era como un Dios delante de él. Sim, irmã? Ajá. Ele amava sus riquezas más que a Dios. Eso era su ídolo. Tenía Ok, otro Dios adelante del Dios Todopoderoso. pero había otro mandamiento que también estaba quebrantando. Pero estaba Normal. Ajá, diga. otro mandamiento más que nos está mira que el joven rico aquí estaba quebrando. Normalmente nosotros decimos que amaba más las riquezas que a Dios y es muy cierto. Ese era su ídolo. Normalmente nos avisa que estaba estima su riqueza nada más que Dios y que esa aquí estaba su ídolo y esa es verdad. Pero había otro mandamiento que también estaba quebrantando. Su Pero, prójimo, Sí, su propio. su prójimo. sí. El mandamiento número 10 dice, no codiciarás. El mandamiento número 10 dice, Estaba quebrando el mandamiento número 10 que te avisa, no codiciar. no codiciarás. Y cuando nosotros vamos a buscar las palabras sinónimas de la palabra codicia, Ahora nos va a no- buscar sinónimo de la palabra kudishi. el sinónimo de codicia es egoísmo. Es sinónimo de kudishi da egoísmo Y avaricia. y pichiri. Entonces el joven estaba quebrantando dos Que menta dos mandamientos el joven aquí estaba quebrando. códigos establecidos en la ley de Dios. Dos códigos establecidos en la ley de Dios estaba quebrando. Uno ponía la riqueza primero que a Dios. Estaba Era su poner ídolo. riqueza, promete Dios, y el de dos. Y aparte de eso, era codicioso porque no quería compartir nada de lo que tenía con nadie. Y en el de dos lugares estaba kudishi para sobra. Y no estaba quiera compartir nada con esta tengo y un gente. Y codicia es sinónimo de egoísmo. Kudishi também es egoísmo.
Muy bien. Entonces, ¿cuántos códigos estaba quebrantando este joven aquí? ¿Cuánto código el joven aquí estaba quebrando? Aquí no. Dos códigos. Dos códigos, ¿verdad? Dos códigos de la ley y él ni siquiera se daba cuenta, Que me estaba ¿cierto? quebra dos códigos de lei, então é muito homem que nem sequer não estava pagatino, que estava de picar e Así como la mujer adúltera mesmo que é muito adúltero, estaba en pecado, estava de picar, el joven rico también estaba en pecado. e o jovem rico aqui também estava de picar. El Señor extendió su gracia con la mujer adúltera Jesus extende sua graça, que é muito adúltero, y le dijo, vete y no peques más. e ele disse, vai, e não peca mais. Y el joven rico se fue triste. E o jovem rico, vai triste. ¿Por qué el Señor no extendió su gracia hacia el joven rico? Digo, Deus não a extende sua graça para o jovem rico também. Porque el joven rico eligió irse. Para sobre o Amen. jovem rico a decidir de vai, Eligió. ela Todos nosotros, escolhe. todos nosotros, los seres humanos, hermanas, actuamos por elecciones. Tu rende, nós tur como rende tá atua a base de eleição, escojonan com nós da raça. El Señor Jesucristo le estaba dando la recomendación que él pidió. Senhor Jesus eigenlijk estava te doen e recomendação que MS a pedir Y él era libre de tomar decisiones. e estava te livre para tomar decisão. Adán y Eva, el Señor le dijo, no coman. Adão e Eva, Deus abençoa, não come. Y ellos eligieron comer. E não escolhe para comer. Entonces, ¿el pecado es una elección o no? Que me picata escojo sim ou não. Romana. Tá escojo. Sim. Amén. escojo. Eso es correcto. Tenemos que tener muy claro eso. Nosotros está correcto. elegimos. Nós mester tem assunto aqui. Bom lá nos dilante. Tas corre, nos tas corre para se picar. Entonces, los hermanos de Mérida están en lo cierto. El pecado es una elección. Pues el humana na Mérida Ayana tá verdaderamente correcto. Picar tá escojo. Porque el Señor dice no, pero si yo digo sí, ¿qué estoy haciendo yo? Yo estoy eligiendo, yo estoy tomando una decisión. Pues se Deus dice no, então a me escorre sim, tas coe me tas coe. Mas me tá tomando uma decisão. Perfecto. Entonces, nos tiene que quedar claro que el pecado es una elección Pues me ser queda bom claro para nós. Que picar tá eleição, tá escojo. y que aunque nosotros seamos salvos por gracia, E mais que o nós está salvar para graça, el Señor Jesucristo dijo que teníamos que guardar los mandamientos Senhor Jesus avisa que nós mister guarda o mandamento, não? y cuando Él nos cubre con su gracia, E ora é cobrir-nos com sua graça, nos dice, vete y no peques más. ele avisa nós, vai e não hace picar mais. Amén. Perfecto. Perfecto. Ahora, vamos a leer otra serie de versículos aquí Nós vamos que ler se alguns textos nada mais. encuentra en Romanos 6, del 1 al 4. Romanos 6, 1 Romanos de 6, 4. del 1 al 4, dice, ¿qué pues diremos? Kiko Antô nos lo visa. ¿Perseveraremos en el pecado Nos lo sigue, continua a se picar, para que la gracia abunde? para graça vira mais tanto. ¿Qué está diciendo la palabra aquí del Señor, hermana?
¿Qué es palabra de Dios te dice aquí na mi hermana? ¿Qué es palabra de De Dios te ninguna dice? manera, Absolutamente que no. ¿Qué palabra de Dios te dice? de ninguna manera. De ninguna Muy manera. bien, exactamente. Aquí dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, Nos lo sigue así picar para gracia aumentar de ninguna manera. porque los que hemos muerto al pecado, Para sombra nos a morir para picar, ¿cómo viviremos aún en él? con nos lo sigue viva de picar. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, Nos sabe que nos turco aguardo bautizar en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? nos aguardo bautizar en su muerto, Porque somos sepultados para sobra nos aguardo derá, juntamente con él nos aguardo derá junto con él, para muerte para muerto, en el bautismo. de bautismo. Esto del bautismo es un simbolismo, hermano. El asunto de bautismo aquí está un simbolismo. Y dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos Y esta dice para mescos, Cristo a resucitar por, fuera de muerto, ¿no? por la gloria del Padre, Para gloria de tata, así también nosotros así no también nos, andemos en vida nueva. por cana de novedad de vida. Un vida nuevo. Perfecto. Colosenses 2 del 12 al 13. Del 12 al 13, Colosenses. Colosenses 2, Ah, 2 y 3. ajá. Colosenses del 12, perdón, Colosenses 2 del 12 al 13. ¿Ya, hermana? 12 al 13, sí. Ok, Así es. ok, dice acá. Sepultado con él en el bautismo, Derá pune de bautismo, en el cual fuisteis también resucitado den cual también bozo a resucitar. con él Cune, mediante la fe pa medio de fe, en el poder de Dios den el poder de Dios. que levantó de los muertos. Cu alante for de muerto na. ¿Qué dice aquí, hermana? Que nosotros somos sepultados en el bautismo. Que está bisa nos aqui na? Kunos aguardo derá den el bautismo. Y nosotros debemos creer y tener la misma fe que tuvieron los israelitas Y nos perceptim en mesmo fe, o israelita na tabatin, cuando el Señor les dijo en la administración sacerdotal ora que o Senhor Jesus abisanando en administración sacerdotal, que todo el que pecara tenía que traer un cordero. cultur com hasi picar besteira 13, un lamchi. Poner las manos y confesar su pecado en el cordero, Pone su mano y confesar picar riba el lamchi. y ellos tenían fe de que sus pecados eran perdonados Y nantaba tiene fe kunang picana lo guardo perdona, porque ese cordero simbolizaba al Mesías venidero. pa sobra lamchi e tabata simboliza Cristo colobini. Ahora nosotros tenemos el rito del bautismo. Ahora aquí nos tiene el rito de bautismo. Y así como ellos tenían la fe en aquel entonces, Y así la manera de tiempo ahí, nantaba tiene fe,
nosotros también tenemos que tener la fe Nós também tem a fé que cuando somos bautizados, somos sepultados que ora nós guardo bautizar, nós guardo derá resucitamos a una vida nueva en Cristo. e nós ressuscitar para viver uma vida completamente nova em Cristo Jesus. Amém. Amén. Por eso es que aquí dice, sepultados en él en el bautismo, Você está pensando aqui, não? Derá com né, tem bautismo, en el cual fuiste también resucitado den qual vosso aguardo lanta também, junto com ele. cuando somos bautizados, morimos. Ora que nós guardo bautizando, nós está morir. Cuando somos levantados del bautismo, Ora nós guardo lanta fora o bautismo, estamos resucitando nós está eigenlijk está ressuscitar. en él De Cristo, mediante la fe. para meio de fé, se nos mester querer, Por el poder de Dios para o poder de Deus, que levantó de los muertos. qual Que levantó. levantó por de morto, não. Perfecto. Entonces, es la misma fe que tuvieron los israelitas, es la misma fe que debemos tener nosotros hoy. Pois é mesmo fé que israelita nanta tem é tempo e nós também mas tem awe. Y a vosotros, estando muerto en pecado, el 13, Na destreza te bisa, e tempo vosso estava tá morto de vosso picana, en la incircuncisión de vuestra carne, de incircuncisão de vosso carne, os dio vida ela dona vosso vida, juntamente con él, junto com ele, perdonando todos los pecados. e ela perdona-nos turnos transgressionam. Y si el Señor nos ha perdonado todos los pecados, es porque estamos cubiertos con la gracia. Esse Senhor a perdonar-nos turnos picana, tá para sobre nós, tá cobrir com sua graça. Y nosotros estamos en el deber E nós tá tem dever de cumplir sus mandamientos. de cumprir com seu mandamento, não. Perfecto. ¿Qué dice Efesios 2 del 1 al 5? Efésios 2, Del 1 al 5. para 5. Ok. Efesios 2 del 1 al 5 dice, y él os dio vida a vosotros E é a dona vossa vida, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ora que vosso estava tá morto de vosso delito, não, e picana. Eso no fue lo que hizo el Señor con la mujer adúltera. Onde Estaba muerta en como delitos Jesus y pecados. assim, por mulher adúltero, e não estava tá morto de sua picana. Romana? Amén. Assim na mes. Amém. Y así como ella, en el versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, E den versículo 8 avisa, den versículo 12 te avisa, e picana en qual vos estava tacana antes, según siguiendo la corriente de este mundo, el curso de el mundo aquí, conforme al príncipe de las potestades del aire, según el príncipe el poder de la ira, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. espíritu que ta obra a orden e una de desobediencia. Si nosotros somos cubiertos con la gracia de Cristo y el Señor nos perdona nuestros pecados y nosotros persistimos en el pecado, ¿somos hijos de Cristo o somos hijos del espíritu del demonio? Si Cristo Jesús está perdonando-nos pecana, para meio de sua graça, e nós está seguir assim, pecar, que nós está? Nós está yunan de Deus ou nós está yunan de demônio? Yunan di demonio.
Exacto. Exacto. Somos hijos del demonio porque pasamos a ser hijos de desobediencia. De com nós está virayunan de demônio para sobra nós está virayunan de desobediencia, maneira de texto bisa. Perfecto. Y aquí dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo. ¿Qué pasa? Esta vida tiene que ser pasada, ¿verdad? Porque aquí dice en otros tiempos. Sim. Versículo 13 te dice, nos turtambe estaba viva antes me dinan e yunan de desobediencia. Pues e vida aquí me esteta un vida puta pertenecen a pasado. No ahora no se den Cristo más. En los deseos de nuestra carne, Den el deseo nan de nos carne, haciendo la voluntad de la carne haciendo e voluntad de carne y de los pensamientos, y de mente, e pensamiento. y éramos por naturaleza hijos de ira, Y no estaba da pa naturaleza yunan de furia. lo mismo que los demás. Mes escutur otro nan. Entonces, si el Señor Jesucristo nos ha perdonado, E ahora ese Señor Jesucristo a perdonanos, nosotros no podemos persistir en la desobediencia. nos no por persistir en desobedecer a Dios. Y la desobediencia es quebrantamiento de la ley. Y desobediencia da quebramento de ley. El 4 dice, pero Dios, La 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, está rico de misericordia, por su gran amor con que nos amó, para motivo de su gran amor, que Él estima-nos, aun estando nosotros muertos en pecado, hasta tiempo que nos estaba tan muerto de nos transgresión, nos dio vida aduna-nos vida juntamente con Cristo. junto con Cristo. Por gracia soy salvo. Para gracia, posso aguardo salvar. Perfecto. Entonces, Dios el Padre extendió su misericordia y nos envió a su Hijo para que nos cubriera con su gracia. Que men Dios etata a dirigirnos na EU, para ese EU para cubrirnos con su gracia. Aquí, hermanos, se cumple Juan 3:16. Aquí na Juan 3:16 está cumple. Cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 para sobra Dios estima mundo asina tanto que él aduna su único yu para turco quiere denje no va a perder pero haya e vida eterna. Y el versículo 17 de Juan 3, Esto va a versículo 17. de Juan 3 dice, porque Juan 3. porque no envió Dios a su Hijo a morir, a condenar el mundo. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar el mundo, Va sino sobra para Dios, sino para que el mundo fuera salvo por él. va sobra Dios no amanda suyo para condenar el mundo, pero para el mundo porta salvar para medio de je. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo está frente a esa mujer, la condena, hermana, Pensei, ora com Jesus está delante de emue adúltero. ¿Está condenar humana? no, extendió su gracia. No, e não a condené. Ela extende su gracia. Pero recomendándole que no pecara más. Pero ela recomendece para não se picar mais. Perfecto. Romanos 6:6. Vamos al libro de Romanos. Romanos 6:6. Ujú. Romanos 6:6 dice la palabra del Señor. Palavra de Deus te avisa. Dice, sabiendo esto, Sabiendo essa aqui,
que nuestro viejo hombre conocen viu. fue crucificado juntamente con él, Aguardo crucificar junto com ele, para que el cuerpo del pecado para culpa de picar, sea destruido, guardo destruir, a fin de que no sirvamos más al pecado. para nós não sirve picar mais. Amém. El Señor Jesús nos perdona, Senhor Jesus está perdonando nós, pero para que nosotros no sirvamos más al pecado. pero para nós não vai seguir servir picar assim. Eso es correcto. Esse aí tá Dice, correto. para que no sirvamos más, Ela avisa para nós não estar escravo de picar mais. no sirvamos más al pecado. Para nós não estar escravo de picar mais. Segunda de Corintios 5:17 2 Coríntios 5, versículo 17. dice la palabra del Señor aquí, É de palavra modo, de Deus avisa. de modo que si alguno está en Cristo, Pues si un gente está en Cristo, nueva criatura es, então criatura nova está. las cosas viejas pasaron, Ecos também a passar. he aquí todas son hechas nuevas. Ata agora, turcos abira novo. Hasta aquí la palabra de Dios nos ha dicho que debemos seguir pecando después que el Señor Jesucristo nos ha recibido y nos ha perdonado, hermana. Te aqui não. A palavra de Deus está nos que nós mister sigue a se picar. Te hasta depois que Jesus, Senhor Jesus, a receber-nos e a perdonar-nos, romano? Te sei assim? Espíritu viva de no se originó. No, no es eso lo que nos enseñan. Exactamente. Cristo, desde el principio, hermana, escogió al mundo para que el mundo fuera salvo. Pero Jesús el fue ser humano, diga. Cristo fue de principio a escoger gente para gente porta salvar. Pero el ser humano, Vamos al libro de Efesios 1. entonces va Efesios 1, El libro de Efesios. Vamos a buscar Efesios 1. Efesios 1, el versículo 4 dice, versículo 4, según te avisa. Efesios 1, versículo 4. Según nos escogió Él Mescos que él escoge-nos, antes de la fundación del mundo. promeco fundación del mundo. ¿Desde cuándo el Señor nos escogió? For de que tempo Jesús escoge-nos? Por de que tempo? Fundación del mundo. Perfecto. Desde antes de la fundación del mundo. Promé, fundación del mundo. Para que fuésemos santos. ¿Para qué nos escogimos? Para que Dios escoge-nos? Para nós estar santo. santo. Y sin mancha delante de Él. Santo y sin mancha delante de Él. Y sin mancha delante de Él. Pues santo y sin mancha delante de Él. Muy bien. Esa es la propuesta que tiene el Señor Jesucristo. Esa aquí está la proposición que el Señor Jesús tiene. El mundo entero ha hecho su elección. Gente del mundo así na elección, na escojo. Unos han escogido la propuesta del Señor
Algum escoge é proposição que Deus aduna y otros no la han escogido cualquier otra cosa menos eso. e outro não escoge essa aqui, não escoge qualquer outra coisa, pero não é essa aqui. Entonces, no es solamente en manos del Señor Jesús que está el salvarnos, sino la decisión de nosotros. Que é mande e não está solamente de mão de Deus para nos salvar. Nós também temos que tomar decisão para nos salvação. ¿Estamos de acuerdo? ¿No está de acuerdo de esa aquí, hermano? Amén. 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 Por eso es que Amén. se habla, por eso es que se habla de que los salvos es un remanente aquí en la tierra. ¿Quiénes se van a salvar? Un remanente. Tapece te servisa, un remanente lo salva riba etera aquí. ¿Quién lo salva? Un remanente. Que son los que han elegido ¿Quién te están escoge salvarse. para salvar? Eso es correcto. Mientras lo esperamos, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo debe estar ese remanente? Vamos a leer 2 de Pedro 3:14. 2 Pedro Mientras 3:4, que conosco así mientras nos está guardando la venida de Jesús. Ok. Mientras lo esperamos, vamos a ver cómo debe estar ese remanente. Vamos a con el remanente aquí me está mientras nos espera la venida de Jesús. 2 de Pedro 3:14. Segunda de Pedro 3:14. Y dice la palabra del Señor así. La palabra de Dios te avisa. ¿El sonido está ahí? Sí, estaba buscando el texto. Segunda de Pedro. Ok. Segunda de Pedro 3:14 dice la palabra del Señor así. Por lo cual, oh amados, Pese estimana, ¿ya lo tenemos, hermano? sí, Ok. Segunda de Pedro 3:14 dice, por lo cual, oh amados, pese estimana, estando en espera de estas cosas, como que vos te espera y costan aquí, procurad con diligencia sea diligente, ser hallado por él sin mancha para nos por guardo allá, sin mancha, tú dices, e irreprensible y sin culpa, en paz. na paz. ¿Cómo debe estar ese remanente del Señor? Esperándolo. ¿Cómo? Sin mancha, sin culpa y en paz. Entonces el ¿Cómo remanente, me está? Sin mancha, sin culpa y sin y paz. sin culpa. Amén. entonces ese remanente del Señor tiene que estar pecando, hermano. ¿El remanente me está haciendo picar, hermana? De ninguna manera. De ninguna manera. Así es. Por eso es que en el libro de Apocalipsis 12:17, vamos a ir terminando, Mas não estava aí terminar agora. Por revelação de 2:17. dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer Ahora el dragão estava furioso arriba a mulher. y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, E ela vai fazer guerra contra o resto de sua descendiente, não? ¿qué es el resto? El resto es remanente.
Kiko ta el resto ta el remanente. Los que guardan los mandamientos de Dios Están kuta guarda el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. y tiene testimonio de Jesucristo. ¿Cómo tiene que estar el remanente del Señor? Con el remanente del Señor, me está humana, Guardando sus mandamientos. guardando Dios su mandamiento. Eso es correcto. Y para terminar, vamos al libro de Romanos, Y para terminar, nos va el book de Romanos 6, 6, 10 al 12, 10 de 2. dice, porque en cuanto murió Pa sobra el amuri, al pecado murió el amuri, pa picar. una vez por todas, Un viaja y pa siempre. mas en cuanto vive, Pero si está viva, para Dios vive. está viva para Dios. Así también vosotros. Así no vos también. El versículo 10 dice que así como Cristo murió una vez En versículo 10 te dice, pa sobra manera Cristo a morir un vez y para siempre. resucitó y vive para Dios. Él resucita y está viva para Dios. Ahora para nosotros, el versículo 11 dice, Ahora para nos, versículo 10 te dice, así también vosotros así na vos también consideráis muerto al pecado, considera vos mes que vos está muerto para picar. Amén. pero vivo Pero vivo para Dios para Dios. en Cristo Jesús, De en Cristo Jesús. Señor nuestro. No, Señor. No reine pues No la haga, pues. No permití el pecado pica en vuestro cuerpo mortal. para reina de vos culpa mortal. ¿Qué nos está diciendo el versículo 2, hermano? ¿Qué con el versículo 2 aquí te avisa nuestra humana? Que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, Para no permitir que picata reina de nos culpa mortal. de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Pa asina que vos mes de obedecer su pasión. Nos está diciendo las escrituras que sigamos en el pecado o que no reine el pecado en nosotros. ¿Qué con escritura te avisa nos? Para nos queda de picar o para picar no reina arriba nos. Romano. Picano reina arriba nos. Para que el Eso es pecado no, no Amén. nos que el pecado, enseñoree sobre nosotros. eso es correcto. Porque si el pecado se enseñorea de nosotros, el versículo 23 de Romanos 6 termina este capítulo diciendo lo siguiente. Romanos 6, 23, terminando este capítulo. Romanos 6, 23 te dice, no, si pecado sigue dominanos, Si nosotros no obedecemos a la palabra de Dios y dejamos que el pecado reine en nosotros, el si versículo, ajá, si nosotros obedecemos la palabra de Dios, si nos sigue permitir para picar reina de nos, dice el versículo 23 de Romanos 6, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23 te dice, no se ora, el pago de pecado está muerto. ¿Qué dice? ¿Qué es la paga del pecado? ¿Qué te dice? ¿Qué te pago de pecado? Muerto. No, dice. La muerte. La muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ma el don de gracia de Dios está vida eterna de en Cristo Jesús, no Señor. Entonces, quiere decir, hermano, Ahora es que, aquí la- pensamos, que el único que está interesado
en que nosotros no dejemos el pecado es Satanás y que el Señor lo reprenda. O único que interessa para nos stop de se picar tá Satanás. Ando eu Jesus da repreender. Porque Él sabe Passou essa? que si el Señor nos encuentra O Senhor é nos hundidos en el pecado, hundido em picar. ¿qué vamos a recibir, hermano? Que nós vai receber a hora humana? Morto. Pago de muerto. Morto eterno. La muerte. Porque el Señor Jesucristo dice, vete y no peques más y Passou para o cumple Senhor los Jesucristo. mandamientos. El Señor Es- Jesucristo dice, vete y no peques más y cumple los mandamientos. Senhor Jesus te avisa, vai e não peca mais e cumpre com o mandamento, não? Y Satanás dice, Y no Satanás cumpla, dice, no cumpla los mandamientos porque es imposible y el hombre no puede vivir sin pecado. não cumpre com o mandamento, não, você aceita impossível, antes de ganhar, não estamos correndo, não por viva sem raça picar. Hermanas, Pero discúlpame, digan, ¿tú puedes repetir esa last frase, por favor? perdón, ¿Puede repetir la última frase? ¿cuál, hermana? ¿Cuál la última frase? ¿Cuál la gente no puede vivir sin hacer pecado en ese mundo? Pues Si ella no por nosotros, viva sin raça picar. si nosotros persistimos en vivir en el pecado, Se nós está persistir para seguir viva, tem picar, nosotros vamos a recibir es la muerte, lo que nós vai receber está morto. es la muerte. El que está interesado en que nosotros vivamos pecando es Satanás. Eso que te interesa para não seguir viva e raça picar, está Satanás. Entonces, Amén. esta es una doctrina de la Iglesia Católica, Esa que es doctrina de Iglesia Católica. que ahora se quiere introducir Por favor, que Eduardo introduzir en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de Iglesia Adventista de 7 días. que nos hemos caracterizado Nos a caracterizarnos mes por ser cumplidores de los mandamientos para estar cumplidora de mandamento, ¿no? y defensores de la ley. Y defensora de ley. ¿Nos quedó claro el estudio, hermano? Completamente. Y yo Amén. personalmente Clarísimo. encuentro que el estudio fue muy claro, específico y claro. Personalmente, mi tarea con el estudio estaba tan muy específico y muy claro. ¿Rumana también? Amén, amén. Amén. Amén, Amén. 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 Gracias, mi hermanita. Amén, amén. Amén. Ok. Entonces, hermana, vamos a terminar con una oración, a ver si hay preguntas después, pero terminamos con esta sección. ¿Puede guiarnos en una palabra de oración? Vamos a orar. Amén. Señor, en este momento te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de exponer tu palabra y estamos contentos y felices, Señor, y agradecidos porque un buen día tú decidiste rescatarnos de las tinieblas a la luz admirable. Te damos infinitas gracias por eso y te pedimos en este momento perdón por todos nuestros pecados Gracias. y que nos ayude, Señor, a seguir adelante, dándonos la sabiduría y la fortaleza para defender las verdades de tu palabra. Guárdanos en tu amor, quédate con nosotros, dirígenos en todo momento, porque son favores que te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios, Amén. hermana. Amén. Vamos a terminar con esta parte.